nosotros y que sea de beneficio para cada uno, ¿no? Entonces, Padre Santo, Señor Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que disponen de su tiempo, Padre, para poderse conectar un tiempo, para que podamos compartir, retroalimentarnos, Señor, con la verdad de tu palabra. Te pido, Señor, que florezca en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, darnos aliento los unos a los otros a través de tu palabra, porque ciertamente, Señor, hay verdades escondidas para nosotros espiritualmente hablando, Señor. Te doy gracias, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor, que se van a ir acoplando poco a poco a la reunión, Señor, que también los bendiga, Señor, y que, Señor, todo esto sea puesto en tus manos y que sea para la buena edificación del cuerpo de Cristo, Señor, que somos nosotros los varones, Señor. Te amo, te glorifico y te exalto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si en la tarde le enviaba yo a Jonah, iba a estar la referencia. Entonces, por favor, vamos a Marcos, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12. Prende tu cámara, Edwin, no te veo. Es que si prendo la cámara se alenta el audio. Ah, bueno, entonces así nos la chutamos. prefiero audio que mi cara. Ah, bueno, órale, ya estás. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar, ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Entonces, a mí me gustó muchísimo cuando leí esta fracción de la Biblia porque me enseñaba varias cosas en lo personal. Dice que cuando Jesús regresa a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que él había regresado, ¿no? Se instala en una casa y entonces empiezan a llegar tantas personas. O sea, yo me imagino cuando la reunión, parece que vamos llegando tarde, pues acomódate donde haya lugar. Y entonces hay 4 hombres. En esta escena aparecen 4 hombres cargando un paralítico. Desde aquí empiezo yo a ver, imagínense el grupo de varones, que nosotros no solamente somos amigos, somos hermanos, somos una confraternidad que está enlazada por un mismo Padre. En este caso es Jesús. Él nos guía, Él nos enseña sus decretos, Él nos enseña el camino que debemos de seguir, cómo debemos de movernos en la sociedad y cómo apoyarnos los unos a los otros en los momentos de necesidad, ¿no? Entonces, imaginemos que son 4 hombres y uno más contando al paralítico, hablamos de 5 personas. Yo me imagino a 5 amigos, ¿no? Que se enteran de que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, está en su pueblo, está en Capernaum, y le dice, oye, ahí está Jesús, tenemos que ir a verlo.
porque Él te puede sanar. A lo mejor el paralítico, aquí en la historia y en los comentarios yo buscaba, no menciona desde cuándo era un paralítico, ¿no? O sea, no menciona si era de nacimiento, no menciona si tuvo una vida difícil y un mal golpe lo dejó paralítico, ¿no? O una enfermedad fue lo que debilitó su columna vertebral y por eso terminó paralítico. Pero nada más lo que dice, un paralítico llega acompañado por 4 hombres, por 4 amigos que estuvieron dispuestos a dejar su vida común y corriente y ir por ese amigo y decirle: "Ven, yo te llevo con aquel que te va a dar vida, aquel que te va a dar sanidad, aquel que te va a levantar". Y entonces, no importa la distancia, ellos lo levantan, lo instalan en una camilla y lo llevan. Y la primera dificultad que se encuentran es que hay muchísima gente alrededor de Jesús. Y los 4 amigos dicen: "Hey, Jesús, acá estamos, haznos caso, queremos que tú hagas un milagro". Y entonces se dan cuenta de que Jesús no los puede escuchar porque todos están alrededor de él escuchándolo, o todos le están pidiendo algo, o todos le están llevando algo, no sé. Pero es una escena en donde ellos tienen a muchas personas antes que no les permite llegar a Jesús. Y entonces ellos dicen: "No, yo no me voy a detener por esa multitud de personas. Yo lo que vamos a hacer es que vamos a buscar por dónde, pero tenemos que entrar", ¿no? Entonces, si nos situamos en el contexto de esa época, de cómo eran las casas, pues era una mezcla, entre barro, piedra, ¿no? Y así hacían sus casitas. Entonces, hoy en día existen las láminas, ¿no? De fibra de vidrio, las de metal, no sé, pero en ese tiempo, quiero pensar que ocupaban paja, palmas, o el mismo barro para sellar, hacer la cúpula de las casas, ¿no? Y que se hiciera una pequeña chocita. Entonces ellos agarran, suben al paralítico. Ahí hay otra cosa tan importante, porque estamos hablando de que no solamente ven la limitante de acercarse a Jesús, sino que dicen: "Vamos a esforzarnos por subirlo". O sea, no sab aquí tampoco dice si el paralítico era una persona delgada, no dice si era una persona, gordita. Ellos aquí nada más dice que subieron al tejado, hicieron un agujero para que pudieran bajar a su amigo. Entonces, empiezan a bajar a su amigo, desciende justamente delante de la presencia de Jesús, y Jesús lo que dice aquí, dentro del 4, luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. 5, al ver la fe de ellos, aquí hay una coma. Dice que Jesús, lo primero que vio, pues fue el paralítico que estaba descendiendo, pero Jesús no vio la fe del paralítico, porque a lo mejor el paralítico ni siquiera conocía quién era Jesús. El paralítico a lo mejor había escuchado que había alguien que sanaba a las personas, pero su fe no estaba en Jesús porque ni lo conocía. Pero sus amigos que sí habían oído de Jesús, que sí creían en las obras, en los milagros, en lo que podía hacer Jesús, ellos sí tenían fe en Jesús. Entonces, al descender, Jesús ve instantáneamente al paralítico, queda asombrado y dice: "Guau, ¿qué es esta fe tan grande?". Y voltea a ver hacia arriba y ve a los 4 amigos. Yo me imagino esa escena, ¿no? Viendo a los 4 amigos, dice: "Guau, en verdad la fe de estos 4 es muy grande". Y dice: "Al ver la fe de ellos, de los amigos, de los hermanos de este paralítico", dice: "Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, he ahí la adopción del Padre con el Hijo. Hijo mío, tus pecados son perdonados", ¿no? A lo mejor este hombre paralítico, no sé cuál haya sido la expresión de su rostro, pero él a lo mejor muchas veces cuando hay una enfermedad en nuestra vida empiezan el por qué, si hubiera yo hecho, ¿no? Entonces, ay, si yo me hubiera cuidado más, no estaría yo enfermo. Ay, si yo me hubiera guardado, si no hubiera ido a tal lugar, yo no me encontraría enfermo. Si yo no me hubiera alejado de Dios, yo no estaría derrumbado espiritualmente. El padre le dice al hijo: "Hijo mío, tus pecados te son perdonados", porque Jesús empieza primero a ver la condición de pecador que cada uno de nosotros cargamos desde que nacemos del vientre de nuestra madre.
Y entonces dice, hijo mío, antes de que yo te restaure toda tu vida, primero te perdono de todas aquellas cargas, te perdono de todas aquellas culpas que hay en tu vida, todo ese viejo hombre que venimos arrastrando desde tiempos, desde años muy atrás. Y entonces, nos, hasta ahí el ambiente está hermoso, hasta ahí se está viendo la obra perfeccionada de Cristo a través de los pecadores, de cómo los restaura en un solo momento. Solamente basta tomar una decisión y decir, sí, ya te acepto como mi Padre, te acepto como mi Señor, ¿no? Pero también algo que tenemos que tener en mente es que a veces siempre nos vamos a encontrar con personas que van a criticar lo que nuestro esfuerzo intenta hacer. Es que Edwin quiere ser el mejor, Edwin quiere predicar, Edwin quiere ir y hablarle a 1000 personas, Edwin quiere hacer esto aquí y allá, pero siempre va a haber personas en nuestra vida que van a decir, tú, ve tu vida, eres un pecador, estás bien chocolate, tu vida está patas para arriba, ¿cómo es posible que quieras decir el nombre de Jesús si mira tu boca, habla un montón de leperadas, tu vida no es testimonio de que tú dices que Jesús te está cambiando, ¿no? Y entonces la gente empieza a señalar, la gente empieza a criticar, pero no es la gente, es el enemigo queriendo otra, así como Dios te ha quitado la culpa, el enemigo te la quiere regresar y te dice, no vas a poder, no vas a poder, ¿quién eres tú? Mira de dónde has venido, jamás Dios va a poner la mirada en ti. Y a veces son mentiras que el enemigo pone que nos vamos creyendo. Y aquí lo vemos en esta historia cuando dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, pero Jesús, que conoce la intención del corazón, escucha las palabras del pensamiento y qué es lo que pensaban estos maestros. Dice, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina, ¿no? Si nosotros lo contrastáramos ahorita, pues es más fácil la palabrería. Seamos sinceros, nosotros a veces decimos, uy, sí, gloria a Dios, aleluya, aquí y allá, con Jesús mi vida es todo, yo le sirvo, yo llevo una vida recta, yo procuro alejarme del pecado, pero a veces solamente es vana palabrería porque ni nosotros nos creemos, puesto que nuestra vida no es un reflejo de la transformación que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo te das cuenta muchas veces por cómo hablan los hermanos, muchas veces por sus acciones, por su forma de vida, porque tú dices, uy, no, yo ese hermano lo veía bien cimentado, pero mira la vida que lleva, está bien tronado. O sea, y en lugar de que nosotros nos portemos amigos con el enfermo, con el paralítico, pues dicen a veces que los cristianos son el peor ejército porque les pasan encima a sus propios hermanos, ¿no? Y entonces, en lugar de decirle, hermano, sigo orando por ti para que des la buena batalla, para que Dios transforme tu vida, para que cambie tu testimonio, para que seas mejor, lo único que hacemos es que lo señalamos, lo criticamos, lo juzgamos y no vemos el corazón enfermo, no vemos una vida que se está yendo en decadencia poco a poco. Él dice estar bien, pero en realidad se está yendo poco a poco para abajo, ¿no? Y a veces esas personas enfermas, así como este paralítico, ni se dan cuenta, ni se percatan de que Jesús está desvaneciéndose en su vida, porque está menguando el espíritu para que sea exaltada la carne en sus vidas y en ellos mismos, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos en esta parte de la Biblia, dice, es más fácil que tú le digas tus pecados te son perdonados a que te levantes, toma tu camilla y vete, ¿no? Pero entonces el Señor dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre. Entonces Jesús mira al paralítico y le dice, o sea, ya lo había perdonado de sus pecados, ya lo había aceptado como hijo, ahora viene el milagro, ahora viene la redención, ahora viene la transformación verdadera. Y le dice, ponte de pie, coma. Jesús siempre está en nuestra vida, dice la palabra en Apocalipsis, que Él está a la puerta, Él es un caballero, Él toca, Él no entra como la policía, ¿no? Que pum, da la patadota y entra, ya llegué y se hace el borlote, no. Jesús es un caballero.
Jesús se para, toca, y si nosotros la abrimos, dice que Él entrará en nosotros, cenará con nosotros y estará con nosotros todos los días, ¿no? Y lo primero que le dice al enfermo, al paralítico, al que está cayendo, al que se está yendo para abajo, es: ponte de pie. El Padre jamás dejará de ser Padre de cada uno de nosotros. Al contrario, el Padre te dice: estoy contigo. La fracción de la Biblia nos enseña: ¿qué padre, si su hijo tiene hambre, le va a dar piedras para que coma? ¿No? Un padre jamás va a hacer eso. Nosotros no conozco cómo fueron sus padres, pero en lo particular el mío siempre ha sido de los que: hijo, ten tú primero, come, aliméntate, ¿no? Estaré más grandote que él, estará chaparrito, pero su amor por padre carnal siempre es primero por su hijo. Ahora imagínense, el Padre Celestial, cuánto amor tuvo por nosotros, que dio su vida en la cruz, aún sin que yo lo conociera a él. Pero él sabía que iba a llegar un momento en mi condición humana en el que yo lo iba a necesitar y que yo iba a necesitar que Él me salvara, que Él me levantara con poder. Y entonces el Padre me dice: ponte de pie. Dice aquí que nadie lo ayudó, o aquí no menciona que corrieron: levántenlo, levántenlo, ayúdenlo al enfermo. No, los amigos lo ayudaron a llegar al Padre. Jesús lo aceptó, Jesús lo sanó, pero el que se tiene que aprender a levantar es el enfermo. Debe de tener las ganas, debe de tener la convicción, debe de tener esa fe férrea en que Jesús lo va a levantar, no importa la situación en la que se encuentre, porque Jesús es un Padre tan amoroso que nos dice: declárame tus pecados que yo te haré libre, declárame lo que te pesa, declárame lo que te enferma, que yo te voy a levantar. Y entonces le dice al paralítico: ponte de pie, toma tu camilla y vete de aquí. Cuando le dice: toma tu camilla, es: toma todo lo con lo que has venido y vete a tu casa, porque yo voy a hacer la transformación en tu vida. Si él le hubiera dicho al paralítico: ponte de pie, toma tu camilla y vete, y el paralítico le hubiera dicho: ayúdenme, ayúdenme, a lo mejor el milagro no hubiera sido realizado en ese paralítico, porque el paralítico, tras de que no conocía al Padre, necesitaba a alguien que lo ayudara, necesitaba a alguien que: ay, es que necesito un amigo que me exhorte, que me levante. No, y así somos muchas veces nosotros. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que no pasó por mí fulanito. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que la pastora me regañó la otra vez. Ponemos mil y un pretextos antes de querernos acercar al Padre, pero siempre somos codependientes de algunas personas. Yo no puedo ser codependiente de mi pastor, yo no puedo ser codependiente de mi líder de varones, yo no puedo ser codependiente de mi pastora o de algún líder o de alguna persona o de mi mejor amigo, porque la Biblia nos enseña que mi relación con Cristo es entre Él y yo. Mi madurez va a ser entre el Padre y el Hijo. Mi crecimiento me lo va a dar el Padre a través de las diversas pruebas, a través de las diversas dificultades. Porque al final el que se pone de pie soy yo solo, a través de la redención y de la transformación que hace el Espíritu Santo en mi vida por las pruebas que vivimos continuamente. Entonces dice que ponte de pie, toma tu carga, toma lo que traes, tus poquitas o muchas cosas, y vete a tu casa, sé feliz, sigue buscándome, porque tienes un Padre que te va a acompañar siempre. Dice que el hombre se levanta de un salto. O sea, paralítico no sabemos cuántos años, pero él cree en la palabra de vida que declara el Padre. Y él dice: yo creo. Jamás lo había conocido, pero cuando le dice: levántate y ponte de pie, él de un salto, dice aquí, que se para. Yo me imagino sus piernitas ahí como de pollo tambaleantes, porque tenía muchos años que no las ocupaba, y ustedes saben que los músculos que no se ocupan se atrofian. Entonces, pero la redención del Padre, el poder de Jesús le dice: párate, párate porque te estoy dando todo, la renovación total de tu vida. Jesús no nos da: bueno, hoy compongo tú a tus hijas, hoy compongo a tu esposa, hoy compongo a tu marido. No, el Señor hace una transformación desde el mismo instante
en que nosotros decimos, sí, Padre, te acepto, lo reconozco, he fallado, ayúdame. Entonces dice que de un salto se pone de pie, toma su camilla y salió caminando entre los espectadores. Todas esas personas que te señalan, muchas veces esas personas, mismos hermanos de la iglesia, que han referido un comentario negativo sobre de nuestras personas, el Señor dice, no te preocupes por ellos, preocúpate por tu relación entre el Hijo y el Padre, o sea, entre mí, entre tú y yo, perdón, ¿no? Y entonces todos los demás se darán cuenta que estaban equivocados. Todos los demás se percatarán de que cometieron un error juzgándote, ¿no? Pero esa es la obra que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. Dice que todos los espectadores, todos los que estaban alrededor, se quedaron atónitos, sorprendidos, maravillados, extasiados por el milagro que Jesús acababa de demostrar delante de todos ellos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Hoy, mi amado hermano, yo te digo, jamás hemos visto así una obra tan perfecta que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, desde que lo conocemos. Esa obra tan perfecta jamás será vista en otro, porque tu vida, Dios la transforma, Dios la va cambiando de acuerdo al trato que el Padre tenga con nosotros como hijos. El trato que tiene Jesús, el Padre, conmigo, Edwin, es muy diferente que tiene con Jonathan, es muy diferente que tiene con mi hermano Dani, con mi hermano Robert, ¿no? Entonces, seamos fervientes, hermanos, en buscar al Padre. Si nosotros nos sentimos desganados, si se me está olvidando quién es Jesús, restablezcamos esa relación con el Padre. Hoy el Señor, a través de un devocional que daba yo en un grupo, a mí me hablaba porque nos decía, cuídate, ten precaución de no volver a ser encadenado por el pecado y no regreses a ese yugo de esclavitud del cual yo te he liberado. Antes de que nosotros llegáramos a Cristo, vivíamos encadenados al pecado. Éramos muertos en vida porque no teníamos la luz de Jesús en nosotros. Pero cuando nosotros decidimos recibir al Señor y decir, Señor, sí, te acepto, quiero que me cambies, en automático el Señor rompe esas cadenas y te dice, yo te libero y te empiezo a crear, a formar una conciencia espiritual, una madurez espiritual que nada debe de derrumbar. Pero a veces, por los pecados que nos rodean, por el tipo de vida que llevamos, a veces tan light, tan de que no oro, tan de que no leo la palabra, tan de que con tantito me estoy desviando al mundo, porque le doy más cuerda a la carne que al espíritu. Eso nos va encadenando nuevamente al pecado y nos va alejando del Padre. Y no me aleja el Padre de mí, sino yo soy el que se aleja del Padre, porque la culpa, porque mi condición que yo sé que está mal y es nefasta delante del Padre, digo, prefiero alejarme antes de que el Padre me quite lo que yo amo, que es el mundo, ¿no? Entonces, dejemos de ser enfermos, conozcamos en verdad quién es nuestro Padre, alentémonos los unos a los otros, seamos amigos, seamos hermanos, seamos camaradas. Y cuando veamos un error en nosotros, oye, en el amor de Cristo te lo digo, sea Dios hablando a través de mí y no sea mi carne criticándote, porque al final todos vamos a cometer errores en algún momento de nuestra vida y es necesario que haya alguien que Dios ocupe para exhortarnos y llevarnos a una liberación de esa enfermedad de esclavitud que nos está acechando. Entonces, yo leía en verdad este pasaje y a mí en lo personal llenaba muchísimo mi vida, ¿no? Porque muchas veces estamos enfermos y no nos queremos dar cuenta. Nos hacemos los fuertes, nos hacemos el de que no, yo estoy bien delante de Dios. Nuestro ego, decir, no, yo sirvo en la iglesia, yo estoy bien. No, yo estoy en la alabanza, estoy liderando a los jóvenes. No puede haber pecado en mí. Y no es cierto. Muchas veces el estar en un liderazgo, el estar
el que la gente vea nuestro testimonio en la iglesia o a través de nuestra vida, eso demuestra quién es Jesús en nosotros. Yo no puedo hablar del Padre si mi relación no está bien con el Padre. Ahorita con los discipulados que se están dando, sencillamente es una enseñanza básica, pero a veces se nos olvidan cosas como que la salvación te permite limpiar ese canal del habla entre el Dios y nosotros. Y entonces se restaura ese vínculo. Entonces, si nos sentimos enfermos, busquemos a alguien. Pero acuérdense que al final de cuentas no es ese alguien, es Dios el que se encarga de limpiarnos a cada uno de nosotros y el que se encarga de que nos levantemos, tomemos esas cargas y regresemos a una vida, pero ya no en derrota, ahora en una vida en victoria continuamente, que es en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, pues ese es el tema, mis hermanos. Es breve, es pequeño, pero pues a mí me gustó mucho. Dios les bendiga y pues vamos a platicarlo. ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. No, sí, lo estabas leyendo en la lenguaje NTV, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, porque busqué algunas y ya la encontré que ahí estaba. No, sí, lo llevaron sus amigos y siguiendo la línea que tú has estado llevando, en la lección, en la enseñanza, eh, exhortando, ¿no? A si necesitamos acercarnos a alguien, pues igual, ¿no? Y acercarnos a otros pues para que nos lleven a Jesús, ¿no? Porque muchas veces la persona no quiere aceptarlo por sí mismo o se refugia en el anonimato, que no quiere que nadie lo vea, que nadie se entere de que él está mal, ¿no? Y yo me acuerdo, a mí no se me olvida algo que una vez dijo el hermano Dani Galicia. Dice el hermano Dani, estaban comentando este tema y esa frase a mí no se me olvida, ¿no? Y él dijo, aguántenme, aguántenme. Dice, pero los amigos del enfermo también, pues ellos también tenían fe, ¿no? Porque si no, no lo hubieran llevado. Eso lo dijo el hermano Dani y a mí nunca se me olvida. Y y hay veces que hay amigos que se te acercan y te dicen, no te hablan, ¿sabes qué? Mira, pasa esto. Y y hay personas, o hay personas, somos necias, o somos, este, pues tenemos un carácter que no queremos que se nos digan las cosas, cómo hacerlas, y rechazamos la ayuda, ¿no? Rechazamos que nos lleven a Jesús, ¿no? Por así decirlo. Y siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno que si estoy mal y alguien viene y me habla, Dios lo envió, Dios puso en el corazón de esa persona para que venga a hablarme. Y, y si Dios pone en nosotros ir y hablar con alguien, pues también hacerlo, ¿no? Porque va a ser para edificación de todos. Va a ser de edificación si la persona, si la persona acepta tu consejo y, y, este, y sigue adelante en el camino de Dios, ¿no? Y también va a ser de edificación si la persona te batea, ¿no? ¿Por qué? Porque también Sí. Dios está tratando con tu paciencia, está tratando con tu humildad, porque no siempre van a hacer las personas lo que tú digas, pero, y este hombre, así me gustó, ¿no? Me gustó esa traducción que tú estabas haciendo. Dice, el 10, ¿no? Dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre todos, ¿no? Y se habían quedado atónitos. Y muchas veces cuando
Dios hace maravillas en alguien, en algún enfermo, no hablando de un enfermo literal, o en algún enfermo del alma, y de repente ves la transformación de la persona. Todos nos quedamos así como que atónitos. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Y muchas veces la persona no llegó por sí sola, la llevaron. Y es bonito, ¿no? Porque yo lo que tomo aquí, Edwin, es, hay veces que nosotros vemos a alguien enfermo y esa persona enferma necesita que lo ayudes a llegar a Jesús. Yo lo tomo así, ¿no? Por como la forma en que lo planteaste y y que no te pese, ¿no? Que no te pese cargar la camilla y ayudarlo, Amén. porque tenemos que estar seguros que lo demás Jesús lo va a hacer, ¿no? Cuando Él esté enfrente de Jesús, Jesús lo va a hacer. Y hay veces que a mí me ha pasado, soy sincero, me ha pasado mucho, que luego digo, no, mejor ni le digo, ya lo conozco, esa persona, si le digo me va a mandar a volar o luego se enojan, ¿no? Porque les soy sincero, hermanos, les soy o sea, sincero, yo he tenido muchos casos en que en el amor del Señor he hablado con personas y luego se molestan, ¿no? Mm, Yo lo tomo como que Dios sigue tratando conmigo en cuanto a, a mi carácter, a ser más humilde, a entender que pues las cosas son en el tiempo de Dios. Pero hay veces que es necesario decir ciertas cosas y yo luego he ido o cuando se me tengo que hablar, ¿no? Entonces lo hablo y salgo raspado, salen raspados, ¿no? Porque no les gusta. Entonces de repente te das cuenta que la persona dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse. Y yo les voy a decir algo que a mí me gusta, yo tengo memoria para muchas frases que ustedes dicen, ¿no? Hay cosas que yo tengo que dice el hermano Toño, Dani, que tú dices, que dice Memo, ¿no? Y un día Memo me dijo algo, y me dijo Memo, ¿sabes qué, Jonah? Es probable que esta persona no haya sido cristiano, porque el cristiano es el verdadero hijo de Dios, tal vez le raspa, pero toma el consejo, y lo acepta y va a seguir adelante. Pero el que se alejó, el que volvió por sus malos pasos, pues en realidad ese nada más era simpatizante, no era creyente, no era hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, son cosas que va uno aprendiendo. Y pues gloria a Dios, Edwin, por tu vida, es un tema corto, pero muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y bueno, yo me quedo con eso. sí, Adelante, Dan. sí, perdón, si lo veíamos también por el lado de los amigos, lo que ahorita tú mencionabas, ¿no? Me remontaba a que ningún esfuerzo Dios lo desecha al final, ¿no? Porque al final los amigos se esforzaron, llevaron a su amigo enfermo y como tú dices, ¿no? En el tiempo, en el momento, Dios actuó, ¿no? Y al final yo imaginémonos, ¿no? A los amigos viendo desde el techo la obra que Dios estaba haciendo en su amigo y empezar, ¿no? Que por dice, wow, a través de nosotros, por la fe de nosotros, la restauración de un hijo pecador hacia el Padre se ha repuesto, se ha mejorado otra vez, ¿no? Ese vínculo se ha restablecido, ¿no? Entonces, pues, eso sería un gozo para cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que tú mencionas, pues a lo mejor lo haces, ha salido chutado, pero dices, yo lo hago por amor a Cristo, porque yo sé que el único que perfecciona la obra en nosotros es Él, ¿no? Y pues si me batea ya ni modo, pero pues tenemos que ser amigos, dice la palabra, no hay amigo más unido que un hermano. Así es, Al revés. No hay hermano más unido que un amigo. Perdón, perdón. así es, así es. No, pues está bueno, está bueno. Mano, Dani, mano, Toño. Sí, hermano, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, hermano. Sí, adelante, Ok, adelante. ok. No, pues qué hermosa palabra, qué hermoso tema, hermano. De mucho aprendizaje y principalmente es verdad, ¿no? Porque el Señor nos exhorta a través de la palabra, ¿no? Y realmente,
realmente podemos entender que Dios está al tanto de todos nosotros, ¿no? En todo momento, enseñándonos y preparándonos, ¿no? Ya que podemos ver cómo estos amigos, esta fe tan grande que le demuestran al Señor, ¿no? Y que a pesar de todas las adversidades que estaban envueltos, que mucha gente no los dejaba pasar, no los dejaba y llegar, ellos tuvieron fe, tanto ellos como el enfermo que llevaban, para que el Señor los recibiera, ¿no? Y esa fe tan grande, pues me asombra, ¿no? Como estos amigos brincan, abren el techo y por ahí lo bajan, por ahí lo meten, ¿no? Y el Señor, pues, en esos milagros tan grandes que hacía, pues lo sana, ¿no? Y leía yo unos versículos que dice, por ejemplo, un versículo referente a lo que decía el hermano, ¿no? Que lo encontré en Primera de Pedro 2, 14, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque realmente muchas de las veces, como decía el hermano, no nos acordamos cuando llegamos a los pies de Cristo, no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y tienen que pasar muchas de las veces cosas importantes, ¿no? Para que tú te des cuenta el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo veo en este tema mucho que aprender, ¿no? Porque estaba leyendo a través de lo que leía el hermano y lo que decía, y el Señor me estaba hablando, porque es verdaderamente que cuando somos hermanos, somos como amigos, estamos pendientes de todo. Yo pude ver la mano poderosa del Señor Jesucristo en todo este grupo de varones, ¿no? Porque el Señor, cuando caí en la enfermedad, me mostró quiénes eran los hermanos con los que contaba, quiénes eran, el Señor a través de ellos obrando, a través de ellos bendiciendo, y pude ver cómo el Señor, cuando tú, aún haciendo lo malo, aún haciendo cosas incorrectas, aún no caminando por la vereda perfecta, el Señor tiene misericordia de ti y te suple todas tus necesidades. El Señor, al haberme sanado, el Señor, al haberme hablado en ese tiempo, sus propósitos, pude darme cuenta de los propósitos del Señor, requieren de un cambio, requieren de un interés principal hacia la palabra del Señor, hacia los estudios, hacia la preparación, cosa que no me da vergüenza decirlo, pero no lo hacía. No lo hacía, o si lo hacía a medias, lo hacía sin un interés, sin una verdadero amor al Señor Jesucristo. Y a veces nos tienen que pasarnos cosas para darnos cuenta que el Señor Jesucristo está en nuestras vidas si nosotros queremos verlo así, ¿no? Yo he platicado con hermanos que en este tiempo de pandemia se han enfriado, andan temerosos, andan dudosos, y como amigo, como hermano, les comparto la palabra, les recuerda de dónde te sacó el Señor, recuerda que el Señor te dio una oportunidad, recuerda que el Señor ha hecho todo por nosotros, mira dónde nos tiene, voltea y ve y escucha alrededor, lo único que se oye es muerte, lo único que se oye son problemas, y el Señor nos ha librado de todo eso a nosotros que nos gustaban ese tipo de vida. Entonces, no deberemos de ser malagradecidos con el Señor, al contrario, tenemos que ser correctos con Él y agradecidos, ¿no? Yo le he compartido a 2, 3 hermanos que ha habido el momento de platicar con ellos y que realmente sí se han afectado por el hecho de no participar, de no buscar, de no leer la Biblia, de no buscar al Señor en la intimidad, de no orarle, de no alabarle. Y realmente, hermanos, yo lo he pasado y se enfría uno, pero viendo ahora tan fácil que es lo que el Señor nos propone y nos enseña, ¿no? Buscarlo con todo nuestro corazón, abrir las puertas que Él ahí está. Él siempre está
y siempre estará con nosotros, porque Dios es grande y es poderoso y es hermano, es hermoso. Ahora que el Señor pues me mostró esos propósitos que tenía para mi vida, pues trato de obedecerlo, trato de hacer las cosas para agradarlo, para exaltar su nombre, y he entendido esa disciplina, he entendido esa prueba, que el Señor nos quiere hacia adelante. Pero en otro versículo de Hebreos dice, en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que buscan. Entonces, yo veo todo esto, hermanos, y la verdad, pues, la gloria y honra a mi Señor Jesús, ¿no? Es un comentario breve que puedo hacer sobre este tema, porque pues realmente el Señor, este tema, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, y el Señor hablando a través del hermano, y la verdad, pues hay que seguir delante de la mano de nuestro Señor y creerle principalmente, hermano, ¿no? Creerle, porque el Señor es grande, el Señor es grande. Yo podía ver hace rato que me tocó una invitación a un evento precisamente de intercesión, y pude decirle al Señor con todo mi corazón, ¿no? Tú eres mi aire, tú eres mi fortaleza, y quiero clamarte por aquellas personas que te necesitan, por aquellas personas que estuvieron enfermas, que están enfermas, y por todo, y el Señor se pudo manifestar a través de que le pide uno, y qué grande momento, y la verdad, yo, como se los he dicho, hermanos, estoy agradecido con el Señor de todo corazón. Ese es mi comentario. ¿Puedo comentar algo, hermanos? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Adelante, Bueno, hermano. es que hasta ahorita pude conectarme. Estaba viendo el Marcos 2, ¿no? Cómo este evangelio lo escribe Marcos cuando está en Roma. Está Pedro predicando el mensaje en Roma, y Marcos está escribiendo lo que Pedro está diciendo, ¿no? Pero en este pasaje en especial lo que muestra, en realidad, o sea, el que haya llevado al paralítico los amigos, pues es bueno, ¿no? Pero muestra en realidad la incapacidad del hombre de ir a Cristo. Es lo que muestra en ese pasaje. El hombre normalmente por sí solo no busca a Dios. Es lo que dice el Salmo 14, ¿no? Dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. En realidad nosotros, por nuestras propias fuerzas, jamás, normalmente nunca nadie va al Señor. Si no es a través de su palabra, a través de su evangelio, que es proclamado por otras personas, es como podemos llegar a conocer a Cristo. Pero está marcando la incapacidad del hombre para ir a Cristo. Y el Señor, viendo, no es la enfermedad que tenía física, el problema era más profundo, ¿no? A veces vemos una enfermedad física en las personas, pero el problema más grave es el que está dentro del corazón del hombre, ¿no? Y esa es la incapacidad, la incapacidad de ir a Cristo. Y le dice Cristo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Pero quiero hacer una pregunta, porque he platicado con Jonathan, y muchas veces la iglesia, a veces hay un cristianismo tan diluido que por eso el creyente no ha entendido el evangelio. Por eso mucho creyente o mucha persona que simpatiza con la iglesia hace cosas que no son correctas, por no entender pasajes o palabras que son necesarias entender qué significan. Y Cristo le dice a este hombre no nada más era la enfermedad física, el problema era interno, su enfermedad espiritual que había dentro de él, ¿no? Su incapacidad de ir hacia Cristo por sí solo. Y entonces le dice, tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿qué es pecado? Primero, antes que nada. Porque te quiero darles una definición también de lo que es pecado, hermanos. Hay una definición muy bonita en cuanto podemos explicar lo que es pecado, pero me gustaría que alguien me dijera qué es pecado, porque debo saber qué significa esa palabra, ¿no? Alguien que me quiera contestar, por favor. Porque cuando estamos en los estudios estudiando, va a haber palabras, hermanos, que a veces no le ponemos atención,
como palabras de justificación, palabras como gracia, palabras como propiciación, palabras como expiación. Entonces, esas palabras debemos conocerlas perfectamente, qué significan, ¿no? Entonces, la pregunta es para los hermanos que estamos ahorita, ¿no? ¿Qué es pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Alguien que me dé una respuesta, por favor? Sin miedo, atrévanse. Sí, porque hablamos de pecado, pero bueno, ¿qué es pecado? O sea, yo debo saber qué es pecado. Y hermanos, cuando entramos a la doctrina del pecado, es algo tremendo. Si no hemos estudiado, platicaba yo con John la vez pasada, me abrió mi corazón hace tiempo, cuando predicó, dijo, si no has entendido la ira de Dios, y no puedes proclamar el Evangelio, no has entendido el Evangelio. Necesitas conocer la ira de Dios, necesitas conocer la misericordia, la doctrina de la misericordia, de la gracia, de la expiación, de la propiciación. Cuando empecé a ver todo eso, dije, tiene razón este hombre. Y Sproul decía eso, ¿no? O sea, si no entiendes lo que significa cada palabra, por eso la iglesia no entiende muchas veces los pasajes, ¿no? Entonces, sí, yo hablo de pecado y puedo hablar muchos años de pecado, pero ¿qué es pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es pecado? Que nos separa de Cristo, ¿no? Ajá, sí, el pecado nos separa de Cristo, no, pero ¿qué es pecado? O sea, eso es una parte de una definición. El pecado me separa, me aparta de Cristo, ¿no? Pecado significa errar en el blanco, hermano, eso significa, pero les voy a dar una definición de lo que dice Wayne Gruden en su libro de Teología Sistemática, y es una de las definiciones, personalmente, de lo más correcto que puedo ver. Una definición de lo que es el pecado. Dice, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actividades o en su naturaleza. Hermanos, el pecado nos deforma. El pecado es errar en el blanco, pero una definición es nos deforma. Lo que hace el Evangelio nos forma a la imagen de Cristo, pero el pecado nos deforma. En cuanto a la ley moral de Dios, en cuanto a las acciones de Dios, en cuanto a las actitudes de Dios y en cuanto a la naturaleza de Dios. O sea, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces somos creados, somos representantes en esta tierra como criaturas de Dios. Entonces, es algo horrible. El pecado deforma la vida del hombre. ¿Y cómo se manifiesta el pecado? El pecado no lo puedo ver. Pero el pecado, hermanos, fíjense, va a utilizar este cuerpo que tenemos, este cuerpo que tenemos, para manifestar en sí lo que es. Va a utilizar este cuerpo, el suyo y el mío, para manifestar en sí lo que es y lo perverso que es el pecado. Cuando usted empieza a estudiar la doctrina del pecado, estudien, hermanos, de verdad se los pido y se los recomiendo, estudien la doctrina del pecado y se van a sorprender cuán horrible, cuán perverso, cuán dañino y sobre todo cuánto lastima el pecado a la criatura. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado no nos quiere hacer conformarnos a las leyes morales de Dios, a las acciones que Dios hace, a la naturaleza de Dios. Por eso cuando dice que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, y un día vamos a hablar de esa palabra, hermano, propiciación, que es tremenda. Entonces, eso es pecado. Pecado es errar en el blanco, pero el pecado, la definición que me gustó más personalmente, que he estudiado algo de lo que es la doctrina del pecado, es no conformarnos a la ley moral de Dios. Cuando Dios pone sus 10 mandamientos, está hablando de leyes morales también, hermano. Son 4 mandamientos que son hacia la persona de Dios, pero los 6 restantes está hablando de leyes morales hacia nuestros semejantes. Y se da cuenta, ¿a poco el pecado no lastima? Y muchas veces no lo podemos mirar. El pecado lastima. Cuando tenemos envidia, cuando tenemos egoísmos, cuando tenemos enojos, a final de cuentas salimos lastimados. Cuando se enoja uno, normalmente salimos lastimados. Cuando hay celos en el hombre, ¿quién se lastima? Pues el hombre. El pecado es perverso. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 7, ¿no? O sea, es una lucha a muerte del creyente así. Es una lucha sin condición con el pecado. Entre más alimentemos, más lo que dijo John hace rato. Si tú no alimentas tu vida espiritual con la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a caer alimentando el pecado.
El pecado, hermanos, empieza con pequeñas demandas. Por eso dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Pues imagínense, hermanos, o sea, ¿cómo estaría ese hombre y cómo estábamos nosotros? Y así cómo funciona parte del pecado. El pecado empieza con pequeñas demandas. ¿Y cómo empezó la pequeña demanda? Cuando David estaba en la terraza, David empezó a mirar a la mujer. ¿Se acuerdan? Que se estaba bañando. Mandamiento moral de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Tremendo, hermano. Empezó con una simple miradita y terminó acostándose con la mujer de Urías y matando a Urías y matando a gente inocente, David, mandando a matar. ¿Cómo empezó el pecado? Con una pequeña demanda. Y si el pecado gana en esa pequeña demanda, le va a pedir más a usted y a mí. Nos va a ir pidiendo más. Si a usted le gusta ver pornografía, va a empezar con pequeñas demandas. Va a empezar con que vea usted unas pequeñas chicas, unas muchachonas por ahí, pero ya no, como ya empezó a ver, va a empezar a pedirle más y más y más. Hermanos, es horrible. Si a usted le gusta robar, si a usted le gusta mentir, va a empezar con pequeñas demandas. Y si tiene éxito el pecado, hermanos, le va a llevar a más y más y más y más. ¿Por qué es tan importante conocer la Escritura y leer la palabra de Dios? El pecado nos incapacita para buscar a Dios. Solamente la gracia de Dios, hermanos, a través del glorioso Evangelio de Cristo, nos hace, empieza una regeneración en el corazón del hombre. Cuando nos presentan verdaderamente el Evangelio, usted se da cuenta de su condición. Te das cuenta de la condición en la que te encuentras. Entonces, empieza la regeneración. Viene la fe, viene la justificación y viene la santificación. Hermanos, somos justificados no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, hemos sido reconciliados por la obra de Cristo, por su glorioso evangelio. Así como ese paralítico que estaba incapacitado, te aseguro que usted y yo estábamos incapacitados para buscar al Señor. Mucha gente dice, es que yo encontré al Señor. Momento, el Señor no era el perdido era yo. Él encontró la voz perdida. Entonces, hermano, cuando le dice él al paralítico, los pecados se son perdonados, era porque un hombre que estaba incapacitado y que solamente a través del mensaje, a través de esa palabra de vida que Cristo da, este hombre puede nacer de nuevo. Qué hermoso, hermanos. Tus pecados te son perdonados. David, quiero terminar con esto. En el Salmo 32, David escribe un pasaje impresionante. Dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Es un salmo penitencial en el cual David está confesando, dice que es feliz, feliz, feliz. Transgresión que rompió todos los 10 mandamientos de Dios, las leyes morales de Dios. Él cuando escribe el Salmo 32 es porque está reconociendo el pecado que hizo al haberse acostado con Betsabé. Lea usted el Salmo 32.1, léanlo, hermanos. El Salmo 32, el Salmo 51, son salmos penitenciales que David está escribiendo. Está reconociendo la bondad, lo que dijo el hermano Toño hace ratito, la bondad y la misericordia de Dios a hombres miserables y pecadores necesitados de la gracia de Dios. Entonces, cuando le dice a él, a este hombre, tus pecados te son perdonados, hermanos, solamente la gracia puede hacer eso. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se oye. Primero, la fe no es de nosotros, es de Cristo, porque de Él viene la fe. La gracia no es de nosotros, es de Cristo. La salvación no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo. Todo, como dice Pablo, por causa de Cristo soy lo que soy ahora. Y por causa de Cristo somos lo que somos hijos de Dios, hermanos. Y siendo transformados a través del glorioso evangelio, a través de esos, como estos mensajes que estamos teniendo ahorita en línea, de esas enseñanzas que estamos aprendiendo y que están alimentando nuestro corazón, alimentando nuestra alma, alimentando nuestras vidas espirituales.
pero cuando empezamos a estudiar un día, podemos estudiar mejor, pero también la doctrina del pecado es horrible. Y es una lucha a muerte que usted y yo tenemos día con día con esas áreas de nuestra vida. Por eso Pablo dice, queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. ¿Por qué? El pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa que trae primer Adán todavía. La obra del Evangelio es regenerar a este hombre, volver al estado inicial, lo que se deformó. ¿Quién se deformó? El hombre. ¿A causa de qué? Del pecado. Eso es regeneración. Volver al estado inicial, lo que se deformó. ¿Quién se deformó? El hombre. ¿A causa de qué? De la caída, a causa del pecado. Y si se dan cuenta, la caída de Adán fue cada día en picada, en picada, en picada, en picada, más abajo, más abajo. Llega Cristo, empieza a cambiar nuestras vidas. Una vida santa, ¿verdad? Una vida de misericordia, de amor, de bondad hacia los otros, hacia nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y es lo que está haciendo Dios ahora. Por eso cuando dice, era un hombre que estaba incapacitado, no nada más físicamente, sino en su corazón para ir a Cristo. Y gracias por los amigos que también le hablaron, ¿no? Y lo llevaron. Y como acaban de decir ustedes ciertamente, mucha gente a nosotros nos habló del Evangelio y por la gracia de Dios fuimos llamados también, como dice el llamamiento eficaz. Ese era mi comentario, hermanos. Que Dios les bendiga y si hay algún comentario, disculpen por haberme extendido un poquito. Fíjese, hermano Memo, en la versión NTV, lo que decía del Salmo 32 me gusta, se los comparto. Dice del 3 al 6, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Edwin, ¿tienes el Salmo 103 ahí, por favor? ¿Puedes leerlo? El Salmo 103, del versículo 1 al 4, creo que es. El Salmo 103, hermanos, a veces hay hermanos que, porque se oye muy bonito, dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego en la iglesia dice, hermano, ¿alguien quiere darle gracias a Dios por esto? Y empiezan los hermanos, no, pues yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. No, no, no. Escucha lo que dice el Salmo 103. A ver si lo tienes, Edwin, por ahí, por favor. Sí, hermano, ¿de cuál a cuál? El Salmo 103. Ajá, ya. Y versículo 1. ¿Lo leo todo? No, te voy a decir del versículo 1 al versículo, aquí lo tengo, al versículo 5. Órale. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Fíjese, lo que está diciendo este salmo, y es David, reconociendo, hermano, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué beneficios? Y la respuesta está en el versículo 3, el que perdona todas tus iniquidades, y el que sana tus dolencias, y no nada más eso, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia bien tu boca, por medio de qué, de su palabra, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue hablando el salmo, el salmista, hermanos. Y vuelvo a repetir, a veces ocupan este salmo porque dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y los hermanos toman este pasaje y empiezan para dar gratitudes. No, es más que eso. Está hablando de la misericordia, de la bondad de Dios hacia sus criaturas, hacia su creación, hacia sus hijos. Por eso cuando dice, bienaventurado el varón cuya transgresión, o sea, haber violado todos los mandamientos de los hermanos. Dice, es el que nos perdona. Y nos ha perdonado a usted y a mí, nos ha perdonado tanto el Señor. Y aún que este cuerpo que tenemos
tenemos luchas con pecados en nuestra vida, como dijo Jonathan hace rato. Hay áreas en el carácter de nosotros. O sea, no todos. Hay áreas que Dios está trabajando en nuestra vida, pero está regenerando a ese viejo hombre. Lo que dice Pablo y que dice Pedro, despójese, quítense esas viejas vestiduras. Ese pecado, hermano, por la obra del Espíritu Santo, lo que dice Pablo en Efesios, no te embriagues con vinos, antes de ser llenos del Espíritu Santo. O sea, que te controle la palabra de Dios, que controle tu vida. Y eso es lo maravilloso, hermanos, cuando el Evangelio nos es presentado. Ahora podemos venir a Cristo. Ahora podemos adorarle, alabarle, glorificarle y decirle, te has vestido de magnificencia, te has vestido de poder, te has vestido de gloria. Hermanos, antes no lo hacíamos. Estábamos incapacitados para adorarle a Dios. ¿Por qué? Por ese pecado que le dijo, Señor, tus pecados te son perdonados. Así como ese hombre incapacitado, así estaba yo también. Y usted seguramente también, hermano. Entonces es maravilloso cuando Cristo pasa por alto nuestras faltas y por nuestros pecados, Él fue a la cruz. El castigo que usted y yo merecíamos, Él llevó toda la culpa de nuestros pecados en la cruz, lo que dice el profeta Isaías. Maravilloso, hermanos. Tus pecados han sido perdonados. Ha sido pasado, es perdonar, es pasar por alto. Han sido pasados por alto. Fíjense. Gracias a Dios por este tiempo, por este mensaje. Gracias, Edwin. Muy bonito Sí, tema amén. Amén, amén. ese es mi comentario, hermanos. Disculpen. Bueno, Dani, cierre con todo. Dios les bendiga, hermanos. Pues yo veo en esta historia, en realidad, sí hay mucha fe, ¿no? Yo me pongo a pensar en el paralítico, probablemente en la condición en la que estaba y estando en su lecho, no se podía ni mover, probablemente cuadrapléjico, ¿no? Es decir, ni las piernas ni las manos las podría mover. Y lo veo así como, por un lado, con poca fe, ¿no? Muy cansado. No quiere nada, no quiere saber ya nada de la vida. Los amigos lo motivan para que vayan. Y eran 4 amigos, dice ahí la Biblia que eran 4 los que lo iban sosteniendo en su camilla. Y la verdad es que pues llegaron con la multitud y no podían entrar. Y ellos dijeron, pues tenemos que entrar. Y el versículo o el pasaje paralelo en Lucas 5, en el versículo dice 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Es decir, primero tuvieron que subir y después bajar, obviamente. Yo no me imagino qué tanto hicieron para subirlo. Probablemente mucha gente los ayudó, porque así como que entre 4 hombres nada más subirlo, que usaron mecates, que usaron para subirlo, llevarlo hasta arriba, quitar todo la paja, no sé de qué estaba construido ahí el techo, y luego bajarlo con un cuidado. ¿Se imaginan si hubiera caído el pobre paralítico desde ahí arriba? Hubiera quedado peor, ¿no? Entonces lo bajan, así, me imagino con cuerdas todos desde arriba, lo bajan, llega hasta abajo, ¿no? Y el pobre, oye, yo me imagino ahí viendo al paralítico, aguas chavos, no me vayan a tirar, no se pasen, ¿no? Pero cuando ve Cristo, dice el 20, ¿no? Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, al ver la fe de ellos, quise decir de todos, ¿verdad? Pero a lo mejor el hombre paralítico estaba así nada más viendo a ver qué pasaba, ¿no? Le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, en otra parte yo me ponía a pensar cuando el paralítico les decía a sus amigos, llévenme por favor, y los amigos le decían, pero ¿para qué te vamos a llevar? Mira, ni cómo ayudarte, ¿no? Por favor, llévenme.
y les estuvo duro y duro y duro, duro, hasta que ellos los contagió de esa fe que tenía él, y dijo, sale, bueno, órale, paz, bueno, para que no estés dando lata, vamos y te vamos a llevar, vas a ver. Finalmente la fe de ellos, el de subirlo y volverlo a bajar, pues quiere decir que actuaron, ¿no? Hicieron lo que el paralítico les decía. Yo veo esas dos situaciones. Pero eso nos motiva también a nosotros, a que nosotros, para cuando nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, si queremos algo para el Señor que nos los va a dar, entonces tenemos que hacer algo también nosotros, tenemos que movernos, tenemos que dar el paso de fe para que el Señor venga y haga el resto. El paso de fe es dar un paso al aire. El paso de fe es estar confiando totalmente en que Dios te va a sostener ese pie cuando tú pises en el aire. Confiando en el papá que cuando está lloviendo te abraza y no te mojas. Que cuando tienes hambre te abraza y te da tu leche, tu comida y no tienes hambre. El papá que te está llevando en donde hay lodo y hay agua y hay mucho peligro y él te lleva cargando. En esa confianza con ese papá que tenemos nosotros, un papá totalmente poderoso, muy grande, tan grande que no hay problema más grande que él. Todos los problemas son pequeños, todos los puede resolver, no hay imposibles para él. En esa confianza nosotros debemos de dar ese primer paso de fe. Pero en segundo lugar, yo también lo que puedo ver ahí es, finalmente, ese paralítico tenía esa enfermedad, ese problema, esa situación, también por su situación espiritual. Y dicen que más o menos el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Es decir, son creadas por problemas del alma, por problemas espirituales. O por problemas que tú mismo te creas, ¿no? Cuando una persona te dice, ¿no? Oye, es que me va a dar diabetes, pero ¿por qué lo dices? Pues si mi bisabuelo era diabético, mi abuelo también y mi padre, pues es que es lógico que a mí me va a dar. Oye, pues no lo declares, al contrario, recházalo, ¿no? Si tu padre y tu madre no te dejaron herencias de bienes materiales, pues esta herencia tampoco la quiero, ¿no? Y la rechazo en el nombre de Jesús. Esta herencia de la diabetes yo no la quiero, ¿no? La artritis yo no la quiero, en el nombre de Jesús la rechazo. Porque es cierto eso que estaba comentando ahorita el hermano Memo en el capítulo 103 de los Salmos, donde dice que Él es quien perdona todos mis pecados y que sana todas mis dolencias, ¿no? Y también cuando dice en Isaías, ¿no? Dice, porque Él mismo llevó nuestras culpas y enfermedades, y por sus llagas hemos sido sanados. Cuando dice primero las culpas, y después dice las enfermedades. En el caso de este paralítico, lo primero que hizo no fue sanarlo físicamente. Le dijo, tus pecados te son perdonados, porque era lo primero que le tuvo que sanar, las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales. Entonces dice, bueno, entonces ahora sí, ya estás limpio de tu espíritu, ya estás limpio de tu alma, ahora sí podemos ver que te podemos sanar físicamente, ¿no? Entonces ya, bueno, ya vemos ahí que dice que los que estaban murmurando, y ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues sí, porque Él es Dios. Totalmente ahí se está demostrando que Cristo es Dios. Y entonces le dice, ¿qué es más fácil para el Hijo del Hombre? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. Y entonces el paralítico se levanta y toda la gloria es para Dios y toda la gloria es para Cristo. Nosotros entonces tenemos que primero acercarnos al Señor. Ese pasaje de Santiago que está en Santiago 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que dar primero ese paso de acercarnos a Él, buscarlo, y qué mejor, hermanos, que buscarlo de rodillas.
humillándonos ante la grandiosa presencia de nuestro Dios y Padre. Pues mi comentario, Johnny. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Hermano Robert. Hola, hermano. Ahora sí ya lo escuchamos. Sí, ya tengo fallas acá con el internet ahorita, hermano. Oh, Bien, por hermano, las lluvias. Gracias, gracias. Es por las lluvias, hermano, de que ha estado fallando en muchos puntos de la ciudad. Sí, hermano. Muy bien, Gracias. hermanos, pues vamos a despedirnos. Buen tema, Edwin. Gracias a Dios por tu vida y porque pudiste compartir este tema. Vamos a despedirnos y despídenos, Edwin. Ahora sí que eres el gallo hoy. Gloria a Dios, más que nada. Antes puedo hacer un pequeño comentario antes de despedirnos. Sí, hermano, adelante, adelante. Mira, hay al final casi dice, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados. Y el único que mencionaba ese pasaje así, el Hijo del Hombre, era Cristo. Y la única persona humana que mencionó ese pasaje también de el Hijo del Hombre fue Esteban. Pero la pregunta es también, ¿por qué Cristo se manifiesta como el Hijo del Hombre? Y bueno, eso es para que tengan ustedes un estudio, hermanos, adicional en su casa. Porque Cristo cuando se presenta, y el Hijo del Hombre, ¿se han visto ese pasaje? Y el Hijo del Hombre, Él siempre se presenta Sí, como el Hijo del Hombre. siempre. Y eso, para que les den la respuesta nos da el pasaje de Daniel 7. Y en ese pasaje habla de 4 imperios, pero habla de que los gobernantes son perversos y malos, y lo manifiesta como un oso, como un leopardo, está hablando de Alejandro Magno, bueno, pero en el versículo 13 de Daniel 7 empieza a hablar de quién es ese Hijo del Hombre, y sobre todo, cómo va a ser él con su pueblo, ¿no? Entonces, por eso cuando menciona a Cristo y el Hijo del Hombre, dice Daniel 7, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, hablando del Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y sigue hablando de la grandeza de Cristo. Por eso cuando tengan el tema, hermanos, cuando digan el Hijo del Hombre, cuando menciona a Cristo, él está mencionando Daniel 7. Está hablando de 4 reyes que eran perversos, pero va a hablar del Hijo del Hombre, que es un rey misericordioso, lleno de bondad. Nada más para abundar un poquito más el tema. Gracias por permitir decir este comentario. Bueno, ven. Adelante, mi hermano. Amén. ¿Ya despido? Sí, o alguien más quiere cerrar con broche de oro. No, ya cerramos hasta con broche de platino. No sean malitos, me llevan en oración. Hay particular. Tengo una entrevista el sábado para entrar a un instituto bíblico de David Arcos. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, pues tengo que pasar una entrevista. Ah, sí vas a entrar, bueno, sí vas a entrar. Primeramente Dios. Entonces, bueno, en Dios confío más que nada, ¿no? Entonces, sea su voluntad. Vamos a ser despedidos, hermanos. Órale, mi hermano, adelante. Padre Santo, gracias por este tema, Señor, que nos has permitido reflexionar con mis hermanos, Señor, que sea de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, que sea para crecimiento, Padre, para que se creciente nuestra fe al oír tu palabra, Señor, puede llegar a cada uno de nosotros, Padre. Te amo, te glorifico y te exalto, Padre. Quiero que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto su corazón y su tiempo, Padre, para venir a compartir, a retroalimentar, Señor, a ondear más dentro de tu palabra, Señor, y para que crezcamos, Señor, un poquito más acerca de todo lo que conlleva conocerte, Padre. Te pido, Señor, que si alguno de nosotros, Señor, se encuentra enfermo, en adversidad, en dificultad, Señor, seas tú con nosotros en cada momento de nuestra vida, que nuestra fe no mengue, Señor, al contrario, seamos fortalecidos, Señor, seamos reargüidos por el Espíritu Santo, Padre, y que el Espíritu Santo que hay en nosotros siempre, siempre sea mayor
que la carne, Señor. Te amamos, te glorificamos y te honramos, Señor. Queda con cada uno de nosotros. A ti la gloria, la honra y el imperio, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Pues Dios les bendiga a todos. Nos seguimos viendo por este medio porque creo que ya volvió a entrar el semáforo en rojo y no sabemos si va si vamos a regresarnos. Pero bueno, Primeramente, Dios. primero Dios. Entonces,